La palabra de Dios, vamos a buscar, es el libro Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Leamos todos juntos, del versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ha de solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente más, como se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompen pronto. Amén. Voy a transmitir la palabra con el título de una comunidad que se establece unos a otros. El domingo pasado, el pastor Kim Song-su hizo la predicación por mí y el título era Tenemos que ver hacia Roma. Esta hizo predicación. Yo fui a ver a Roma, justamente. Fui a ver a Roma, justamente. Roma es un país inmenso y es el Roma que conquistó, colonizó a todos los países y ya es el camino y pasa todo por Roma y tiene las rutas. Por eso, todas las rutas de todo el universo ha aprendido de Italia. Y también en las rutas de Alemania también se aprendió a hacer la ruta en Italia. Por eso las rutas, toda Italia, Roma, se puede circular todos los lugares y están tan avanzados. ¿Quién lo hizo? Hizo los esclavos. Como ustedes ya saben, el Colosseum de Roma, ¿quién lo hizo? Los pueblos de Israel los atraparon como prisioneros, esclavos, y establecieron ellos el Colosseum. Por eso el rey Peter en el año 70 atacó a Jerusalén y rompió todo y lo atrapó todo prisioneros, 100,000 esclavos y lo levantó Colosseum. ¿Y cuándo es ahí? Octavianus, el rey, y el rey cuando estaba dominando en Roma, y ese era el momento más tranquilo durante 200 años. Ese 200 años, cuando era el emperador Octavio, y estar aburrido, sin haber guerra, al haber colonizado todos los lugares, y lo que hizo el Colosseum. Y entonces trajo los esclavos al pueblo de Israel, lo estableció el Colosseum, y lo que hacía es sentado en mirar los partidos. Mandaba a los animales salvajes hacia pelear con las personas para que se maten y aplaudían. Y cuando el emperador daba el dedo para abajo, lo mataba, para arriba lo dejaba vivir. Y al estar cómodamente, al estar la paz, y ese lugar es el Colosseum. Y lo estableció hermoso el Colosseum, pero queda ese Colosseum muy rotas. Y le pregunté por qué se rompió. Para establecer el templo de Pedro, al no tener dinero, rompió todo ese estadio Coloseo y estableció al templo Pedro 120 años con los mármol. Lo raro es que Italia, todo el país es el mármol. Por eso todo el mármol de todo el mundo se lleva, lo exportan de Italia. Por eso Italia está inscrito en ONU, y en Italia no está permitido hacer quinto piso para arriba. Y tampoco pueden arreglar su país, tiene que haber permiso de la nación. Esto es peor que un socialista. Pero como sea,
para hacer el templo de Pedro. Hizo muchas cosas. Desde ese momento, la Iglesia Católica empezó a caer, a fracasar. Es una religión que no tiene el Evangelio. Ustedes tienen que saber, católico, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes vean el teléfono celular va a salir, que reciben todas las religiones y la religión es una, es los mismos. Por eso católicos reciben todo. Ustedes vean, las monjas a las vacaciones, ¿dónde van? Al templo budismo. Está todo unificado, todas las religiones. Por eso WCC, ¿qué es? Todas las iglesias unidos, que la Iglesia Católica es una. Por eso nosotros, nuestra congregación, no entramos. ¿Por qué? Si el Dios es el único, pero ¿cómo puede ser todas las religiones es el mismo? Por eso Martin Luther Johnson, el predicador internacional, es un predicador muy famoso, dijo esta palabra. El arte de la obra maestra de Satanás es la Iglesia Católica. Hay un solo Salvador, quien es Jesucristo, pero lo distraccionó. Parece que es parecido cristianismo, pero parece que es una iglesia cristiana, pero no es el Evangelio. Ustedes vean, cuando vamos, la Iglesia Católica es silencioso, el pastor no habla fuertemente y el ambiente es muy bueno y todos los élites van por esa razón a la Iglesia Católica, porque siente comodidad, tranquilidad. Por eso desde las sedes santas es toda la provincia de la Iglesia Católica. Por eso Roma es Vaticano. Es un país que se llama Vaticano y están todos los representantes ahí. ¿Y cuántas herencias hay? Hay 40, 50 inversiones en el lugar Vaticano. Es donde es un lugar donde hay tanto dinero. ¿Por qué? Porque todas las iglesias católicas es Vaticano. Nuestro país también. Toda la herencia de la Iglesia Católica es Vaticano. Es el del Padre Papa. Por eso es uno. El universo, la Iglesia Católica es una sola. Entonces vean, tan poderoso es. ¿Cuánto dinero tendrán? Ustedes vean, la Iglesia cristiana no. Todo diferente comunidad, pero la Iglesia Católica es todo del Papa, del Vaticano. Por eso este es el mejor arte obra que hizo Satanás. Ellos hacen sacrificio, entregan, inclinan a otros dioses, hacen todas las cosas. Y esto por eso le dice que es la obra maestra, mejor obra maestra de Satanás, porque la religión está diciendo que es todo lo mismo Dios. Hablan los teólogos así, pero como sea, tenemos que ver hasta Roma. ¿Por qué Pablo quería ver a Roma? Porque tenía que derrumbar a Roma. Obviamente ahí recibe el martirio, pero después de su martirio, entonces le grita como Constantino, como el país de cristiano. Desde ese momento empezó a caer. Y entonces el emperador es el cristiano, y entonces desde ahí empezó a caer el cristianismo. Por eso en Europa no hay iglesia. Es todo iglesias católicas. Y es todo religiosos, de idolatrías. Ustedes vean las iglesias católicas. El templo Pedro están todos los santos, ídolos, estatuas. ¿Qué dice la Biblia?
dijo que no hagan otras imágenes. El cristianismo no hay realidad, no se siente como una religión porque no hay la cruz. Pero ustedes tienen que saber, la cruz no es la salvación, sino Jesucristo es la salvación. Por eso los iglesias católicas, los creyentes de la iglesia católica andan con el collar de la cruz. Y ustedes vean, la cruz de la iglesia católica es un poco diferente. En Europa no hay iglesias cristianas, protestantes. ¿Qué quiere decir? Que no hay Salvador, no tienen la salvación. Y en el templo de Pedro estaba entregando el culto y era tan santísimos, se reúnen, pero no hay el evangelio. Y está aplaudiendo Satanás. La iglesia no es la misma iglesia, no es la religión, es la misma religión. Ustedes, el único Dios es el Dios Jesucristo. Tienen que agradecer que haya venido a este lugar. Ustedes no piensen que en ellos porque sean tontos y están creyendo a la iglesia católica. Ellos toda su vida están creyendo a María. Pero María no es Salvador. No sé por qué dicen esto. No ven la Biblia. Cuando reciben el espíritu de Satanás, y es muy gracioso, ¿cómo pueden orar a la Buda para que le dé la bendición? ¿Por qué inclinan delante de la estatua de Buda, quien lo hizo el hombre? Yo antes, cuando estaba trabajando, repartía el diario y había una persona que vendía ídolos y es el más pobre. No tenía dinero para pagarme el diario mensual. Yo digo, qué raro, si lo venden los ídolos pueden tener dinero, pero no, era tan pobre. Ustedes vean. Europa en el año 2000 atrás se declaró el evangelio por Pablo y se hizo un país desarrollado por creer a Jesucristo, por Pablo. En esa época era así, porque tenía el evangelio, recibió el evangelio. En nuestro país también. Vino los misioneros, nos dio este traje. Nosotros, en el año 2000 atrás, no teníamos baños, pero 2000 años atrás en Europa había baños. Pero al no haber el evangelio, se fracasaron. Quiero que hagan correctamente la vida de fe. Yo antes de partir grabé la predicación, que hagan la elección de salvar la comunidad. Eso es lo que hice la palabra dominical. Pero lo que no debemos olvidar, lo que no debemos perder haciendo una vida de fe, tenemos que tener la conciencia del evangelio, de la unicidad. Entre unos a otros tenemos que mirar con los ojos del evangelio. No tenemos que mirar con los ojos del legalismo, sino a través del evangelio, de recibir a esas personas. Y más adelante, como el título de hoy, tenemos que establecer unos a otros, bendecir, dar fuerza, ánimo. Esto es la iglesia del evangelio. En verdad, si vemos las personas y vean las letras coreanas antiguas, personas están apoyando unos a otros. O sea, por eso las personas quiere decir una existencia que se crecen juntos en apoyando unos a otros. Hoy a través del evangelio, a través de la palabra, está enfatizando que la vida tiene que ir juntos, especialmente la vida de fe. Es más, hacer una vida de fe solo, esto es ideal para que sea recibido el ataque de Satanás. Le gusta atacar a Satanás, a esa persona que hace una vida de fe solo. Ustedes vean, los animales salvajes
¿Quiénes son los atacados? Los animales que andan solos. Y entonces el animal salvaje lo atacan porque están solos. Espiritualmente también. El pastor Juan Wesley, el pastor, hizo la iglesia de metodista, hizo esta palabra. Aunque venga la iglesia, esta tristeza del medio de los creyentes, porque viene solo la iglesia y regresa solo a la casa y están en tristeza. Venir solo a la iglesia y estar sintiendo la soledad. No hay una persona tan tonta como esto. Yo quiero decir una palabra. Están caídos en la depresión espiritual. Dios está alegre y siente felicidad al hacer la vida de fe juntos. Por eso una vida de fe es encontramos y estar feliz. A través del encuentro, dar ánimos unos a otros, disfrutar unos a otros y estar alegres dentro del Evangelio unos a otros. Hay algunos creyentes que están sintiendo soledad al venir a la iglesia. Siento solo al venir a la iglesia. Si hay algunos creyentes que sienten la soledad al venir a la iglesia, estas personas apenas terminan la palabra de la predicación, se van. Vean bien a quién se va más temprano. Quiero que ustedes entren rápidamente dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. Tienen que entrar. Tenemos el departamento del evangelismo, hay divisiones, hay departamentos. Al principio sí nos cuesta. Nos cuesta adaptar el ambiente, el sistema, pero al tener la continuidad, nuestra iglesia más que nada están todos abiertos del corazón. Vean ustedes, otra iglesia es muy difícil enraizar en una iglesia porque ellos piden el derecho del piso y ellos miran por la ley y empieza a tener la competencia, pero no, nuestra iglesia no es así. No existe esto. ¿Es correcto? No hay. Por eso juntos, aunque nos cueste un poco continuar, entonces pasar unos meses, podemos hacer una vida de fe saludable. A través del culto tenemos la sanidad, pero a través de la comunión de los creyentes, a través de compartir el foro, compartimos la sanidad, recibimos la sanidad y restauración. Somos iguales. Y entonces se siente la amistad, compañerismo. Por eso nosotros tenemos que seguir las normas de la creación. Ustedes tienen que saber la razón por qué estableció la familia, la iglesia, que estableció Dios personalmente. Un hijo de Dios salvo, con el Dios Trino, somos una familia espiritual. Somos una familia espiritual. Por eso la iglesia primitiva no dijo diácono anciano, sino dijo hermanos, porque era una familia. Por eso dentro de aquí tenemos que tener crecimiento de la fe y tenemos que ampliar el reino de Dios. Tiene este proyecto. Primero tenemos que ser la familia para hacer algo, para comenzar algo. Si todavía no hicimos la familia, no podemos hacer nada, porque si no nos peleamos, no competimos. Si vemos en Hebreo 10:22 dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ayer también se reunió los grupos de los jóvenes, hicieron la carta del Evangelio y terminaron todo. Es feriado, pero se reunieron todos. Y yo le dije: ¿por qué no lo dejaste a descansar un poco los jóvenes?
Por eso cuando hay tiempo y tienen que forzar a reunirnos, ustedes vean, en feriado reunir, las otras iglesias no se reúnen, pero la iglesia Yewon vienen muchos y les gusta reunir porque les gusta la palabra. Pero ustedes cada vez llegando al fin del mundo no se reúnen porque Satanás ataca para que no nos reunamos. ¿Cuál es el núcleo del ataque de Satanás? No nos deja dar consuelo unos a otros y no nos deja reunir. No le gusta que reunamos, que hagamos el culto, que tengamos comunión, reuniones, hacer la misión, hacer el foro. No lo quiere que lo hagamos. Ustedes vean, cuando nosotros la leña está separado, no se encienden, pero cuando lo juntamos se enciende. Esto es lo que hace Satanás. Porque cuando nos reunimos tenemos que saludar, dar consuelo, dar fuerza. Ustedes no critiquen. No es equivocado esa persona, es diferente. Entre las familias también, entre los familiares. La mayoría de los matrimonios encuentran a las personas al revés, por ser al revés, y entonces se casan. Pero al ser al contrario, el carácter al contrario, pero cuando están viviendo, el contrario se hace el encuentro y se dice la familia. Yo fui esto. Yo también tuve esa experiencia. Mi esposa tiene carácter diferente. Al principio cuando me encontré, mi esposa no le gustaba hablar, no hablaba, pero mi madre hablaba de a la mañana hasta la tarde. Y cuando está teniendo la siesta y lo despierto y empieza a hablar otra vez mi madre. Y mi madre no paraba de hablar. Por eso tantos hablaba tanto mi madre sin darme cuenta, y a mí me gustaba una persona que no hablaba. Por eso mi esposa no hablaba, por eso me gustó. Esta vez cuando estaba en viaje me dijo que no hable. Sola ella quiero que no hable, pero me dijo que no hable pero yo tengo que hablar porque mi trabajo es hablar. Y mi familia también me gusta hablar. Desde niño, de lo que aprendí muchos, escuché muchos y empecé a hablar muchos. Pero mi esposa es la familia incrédula. Y entonces no hablaba. Yo cuando visité primera vez, cuando me casé con mi esposa, nos sentamos, eran 20 personas, nadie hablaba. Ni siquiera el ruido de los cucharas y los tenedores. Pero yo empecé a hablar con mi suegro, pero sentí un ambiente raro, pero miré otro lugar, pero nadie hablaba. Y mi suegra me dice, ¿por qué tú hablas cuando comen? Habla en esa familia. Hablan con los ojos. Es la primera vez que yo vi, hablan con los ojos. Y cuando critican, es un nivel bajo. Por eso hablan con los ojos y hacen como deben hacer. Entonces ustedes vean, por eso mi carácter era diferente y sentía incomodidad. Y me dice cuando como, empiezo a hacer ruido y me dice ¿por qué tú comes y haces ruido? Y le dije, no hice ruido. Y dice que me está más comida, entonces no es ruido. Porque yo estoy apurado y entonces se me cae la comida al comer. Yo vivo, que es algo natural. El pastor Yu también. Yo también, se me cae la comida, se me cae. Yo soy estilo así. Pero al mancharme al comer,
Y me empieza a decir, esto no es una vida de vivir una persona. ¿Por qué no me deja mi imagen como soy? Porque al comer hace ruido, no me deja hablar. Y esto es un cárcel. Porque me critica todo el tiempo. El pastor yo, cuando yo regresé, cuando fui a la conferencia de los maestros y me dice, ¿tuviste buen viaje? Y yo le dije, sí, regresé vivo. Y también haciendo la lección, el pastor John, y empieza a hablar haciendo la lección y escuchó todos lugares de Corea. Eso es diferente. Parece no es equivocado, es diferente. A mí se me tiene que caer la comida y tengo que hacer ruido. Tampoco hago tanto ruido al comer. Y dice que lo arregle porque está mal, arregle. Y me está volviendo loco. Esto es infierno. Ustedes bendigan, feliciten. Cuando se le cae tiene que ser lindo y hacer el ruido al comer. Eso tiene que ser lindo. Esto es el amor. Amén. Una persona que le gusta hablar mucho, si no le deja hablar, eso se vuelve loco. Y entonces sin querer estaba dando el suspiro y me dice, ¿por qué suspiras? ¿Por qué suspiras tanto? Qué raro. Y yo estaba suspirando continuamente sin darme cuenta. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí? Nunca daba el suspiro. No hacer las cosas que... Entonces, si me evitan todas las cosas que yo hago, no me dejaban hacer, y entonces salía el suspiro. Ustedes no critiquen. Ustedes feliciten. Feliciten. Eso no es equivocado. No es equivocado, es diferente. Es diferente, no es equivocado. Tienen que saber diferenciar esto. Ustedes, que está mal, es diferente. Es diferente. No es equivocado. Porque ya nació así, tiene que admitir. Si entra a la casa y si tira sus zapatos por otro lugar, nació así. Cuando sacan su pasta dental y se manchan, y nació así. Y también cuando un varón hace la... Y me dice que haga el pis sentado. Yo no soy una mujer. Y entonces fui al otro baño porque me decía tanto. En la iglesia también, cuando expresamos, las personas de Gyeongsang-do, sin introducción, entran a punto principal. Por eso la expresión es diferente. Y entonces cuando voy a Busan es igual. Y siento comodidad. Por eso es diferentes, se reúnen de diferentes lugares y es diferentes. Entonces, en vez de criticar, tienen que recibir. Por eso nosotros tenemos que hacer al revés del ataque de Satanás. ¿Qué es el ataque de Satanás? Es criticar, criticar. Tienen que hacerlo al revés, admitirlo. Como el título de hoy es, tiene que ser una comunidad que se establece unos a otros. Los creyentes de la iglesia Yeowon tienen que vivir una vida que quiere la palabra, no es la corriente de este mundo.
Si seguimos la corriente de la palabra de Dios como nos guía y podemos establecernos como una torre firme que alumbramos la luz de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todo así. El consolador verdadero. Vamos a ver el versículo 4:1. Dice así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Vean, en el capítulo de hoy vio el Salomón que estaba gobernando las personas, sí, y dice que me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol y que hacían lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Vean, esas personas que esquivan la ley al conocer correctamente la ley, y vean las personas poderosas que tienen dinero, apoderados. Si vemos el 4, versículo 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertas enviado el hombre contra su prójimo. También esto es vanidad, aflicción de espíritu. Esto es el mundo. Este mundo viven así. El San Agustín y dijo: la madre de envidia es el diablo. ¿Por qué? Porque si entramos en la envidia, tiene su orgullo. Lo orgulloso tiene envidia de otras personas. El diablo recibió la maldición. ¿Por qué? Porque tenía por eso el hombre empieza a tentar para que caigamos junto al hombre, porque Adán y el Dios tenían una buena relación. Por eso es como el mundo caído. Al final, el celo hizo caer. Vean, Caín delante de Dios estaba orgulloso y mató a su hermano porque tenía celo de su hermano, y se levantó un crimen de golpe. Como esto, tenemos que salir de estos celos. Vean el versículo 7-8 del capítulo 4. Todo es dinero, dinero, dinero. Las personas tontas, las personas de vanidad, que pierden el tiempo. Y dicen las personas del mundo. Pero en esta realidad, quien hace caer en el versículo 1, como dice Salomón, hay un consolador. No hay un consolador. En una palabra, aunque nosotros hagamos cualquier cosa, la forma del mundo no es la solución. Salomón ya había experimentado esta verdad, y entonces urgentemente a través de la persona está diciendo que tiene que encontrar un consolador, pero no hay un consolador. Y entonces nuestro verdadero consolador, ¿quién es de nuestra vida? ¿Quién es nuestro consolador? Es el Dios Trino Dios. Solamente el Dios Trino es el verdadero consolador. Por eso las personas que reciben al Dios Trino, no hay tristezas, no abandona, no hay fracasos. ¿Por qué? El Consolador está junto conmigo. Si vemos en 2 Corintios, está alabando a Dios. 2 Corintios 1:3 dice así:
Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consoladores por Dios. Está enfatizando en el versículo en Hebreos 4:15. Está hablando así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también en Romanos 8:26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso ustedes no tienen que tener la soledad, porque el Consolador Dios está conmigo, junto con nosotros. Ustedes no confíen en las personas de este mundo pedir la consolación, sino ustedes tienen que pensar que nuestro Dios Trino es el Consolador eterno, verdadero. No importa si la gente tiene mal entendimientos, sino el Dios Trino está junto conmigo y entiende mis palabras. Por eso en nuestra vida el Dios Trino, al estar 24 horas, comunicar 24 horas, esto es una vida de fe. La oración de 7.7.7 es la comunicación del Dios Trino, estar juntos con el Dios Trino. Hoy también haga estar juntos con nosotros el Dios Trino, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y para poder hacer la evangelización de 237 y también que CDVIP pueda cumplir en nuestra vida. Vean esta oración de fuerzas. El poder del Dios Trino está al llegar con abundancia en cualquier situación e incidentes. Podemos experimentar las gracias trascendentes. Por eso, al hacer así, vamos a ir al lugar de salvar a las personas no creyentes. Esto es 4.000 torres y el movimiento de sanidad de 237 y la sanidad de las familiares. Y cuando hoy me informó el departamento del evangelismo de la familiar, están yendo por todos los lugares del país y están transmitiendo el evangelio. Por eso nosotros tenemos que presentar un consolador. ¿Quién es el consolador? Nosotros nos desaparecemos, pero está con usted eternamente. Esto es el evangelismo de las familiares. Esto es el movimiento de aceptación. Esto es algo grandioso para que ellos puedan creer el evangelio. Ahora también están haciendo el movimiento de las grandes regiones y están haciendo para invitar a los creyentes del largo plazo de ausente. Como la palabra de hoy, tenemos que levantarlo a los que están caídos y transmitir la vida eterna. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es el conciencia del compañerismo. Es el versículo 9 al 11. Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayesen, el uno levantará a su compañero, pero hay de sol que cuando cayere no habrá seguido segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más como se celebrará uno solo. Y si algunos permaneciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompen prontos. Vean, en los lugares desiertos, cuando hacen el viaje, pueden levantar peligros inesperados. Por eso no hay algo hacer un viaje en el desierto solos. Y cuando sucede, al viajar solo, al suceder,
el peligro podemos tener atacados, pero si hay compañeros, es más que el compañerismo, pero pueden ayudar unos a otros. Ejemplo, cuando sucede algún caso hacia la noche puede ser dañosos, pero al haber compañeros hacen gran ayudas. Si dice en el versículo 11 también, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más, como se calentará un sol. Por eso en el desierto, cuando a la noche cae la temperatura, pero al dormir juntos empieza a tener se calientan mutuamente. Como esto Salomón está hablando que es muy importante el compañerismo, compañeros en nuestras vidas, especialmente en nuestra vida espiritual, unos a otros tenemos que ser el compañero de la fe. No tienen que ser el competentes, sino tenemos que ser el compañero. Tenemos que tener la conciencia del hermano. Esto es muy importante. Esta época es la evangelización de 237 naciones, 5.000 tribus. Hoy también me encontré un misionero, no es nuestra congregación, quiere trabajar junto con nuestra iglesia. Y están haciendo la misión en Indonesia, en Malasia y en la jungla. Este misionero es algo grandioso, pero en nuestra congregación no hay un misionero así. Está en las selvas teniendo el cáncer y está transmitiendo el evangelio y todo el cuerpo está teniendo problemas de piel también, teniendo 50, 60 años y están trabajando, ministrando. Y en Malasia, Kim Myung-soo también lo conoce. Y todos conocen entre unos a otros. Pero él quiere estar juntos. La iglesia pueda transmitir ese evangelio original y puedan trabajar juntos en el campus. Por eso el anciano administrativo y el anciano del departamento de las misiones juntos hicimos las reuniones y vamos a avanzar. Entonces le dije que pueda testificar en un tercer culto del domingo. Como esto, en el campo hay muchas almas que están muriendo y da hasta su vida para entrar en el campo del desierto, para dar la vida a transmitir el evangelio. Ustedes verifiquen si yo qué estoy haciendo. La iglesia Yeon dice para salvar a 237 naciones, 5.000 tribus, pero en mi corazón, ¿con qué está lleno? ¿Qué motivación tengo? Ustedes verifiquen, esto es el culto. Salomón, como esto, está hablando de diferentes incidentes que pueden pasar en un itinerario del viaje. Ustedes vean también, cuando vemos el deportes, ayer Corea ganó 7-0 el partido de fútbol con Singapur, aunque el Son Heung-min, aunque juegue bien, no sirve. Tiene que hacer jugar juntos. El DT lo que hace es tener la unicidad. No hay otro. La técnica es todo iguales, parecidos, pero como sea, con alegría, para que tengan la comunidad, para que puedan dar su profesionalidad. Y esto es lograr la unicidad. Esto es lo que hace DT. Ustedes vean, Estados Unidos, NBA es inmenso el básquetbol. ¿Y quién es el pronombre de básquetbol de NBA? Es Michael Jordan de Chicago Bulls. Era impresionante. Michael Jordan no es que él solo jugó bien, sino en ese momento el Phil Jackson, quien es el DT, quien es famoso, y también quien jugaron juntos, Scott Pippen, Dennis Rodman, y fue hasta a Corea del Norte. Rodman, que tienen todo el tatuaje y le gusta Kim Jong-un.
Cómo esto, al tener este grupo de compañerismo, y entonces ahí se levantó Michael Jordan, Dennis Rodman. No es una persona, no es la personalidad, sino lo importante es la unión, el grupo. Ustedes vean, el grupo del departamento, de los ancianos. Y ustedes vean, el pastor administrativo está dando la misión a cada campus a ver el campo y hace orar por ese campus. Y cuando comienza la oración y se termina, amén. Por eso tiene que tener buen equipo, un equipo de la unicidad. No hay una iglesia como así. Yo conozco toda la iglesia del universo. Dentro de Darakpan también lo mismo. No hay una iglesia como nuestra iglesia que sirven entre unos a otros. En la iglesia no tiene que haber una estrella personal. Aunque yo falte un poco, pero tener el compañerismo y entonces la sinergia es mayor. El apóstol Pablo en Filipenses 2:2 dice así, en Filipenses 2:2. Comprendad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores al mismo. Esto es muy importante, es dar consuelo unos a otros, dar ánimo unos a otros. Vean, un padre cuando ve la imagen que sus hijos se dan, ayudan entre unos a otros, entonces siente la felicidad como esto, nuestro Dios Padre mirando a nosotros, nuestra iglesia, de dar fuerza entre unos a otros, sin celos, sin peleas, establecer unos a otros, va a estar tanta felicidad. Entonces, ¿qué ojos tenemos que tener? Tenemos que tener los ojos del Evangelio. Cuando vemos unos a otros, tenemos que mirarlo con los ojos del Evangelio. Cuando vean al matrimonio, vean con los ojos de Dios, del Evangelio. Yo, aunque no entienda, pero admitan que es arte de obras, es obra maestra de Dios. Eso es una mujer sabio. Yo, ¿a qué mujer, qué hombre veo tan amorosos? Un hombre habla cualquier barbaridades y la esposa. Entonces, cuando habla el esposo, habla las cosas barbaridades, pero tiene que evitarlo para que no hable más. Eso es normal. Le pellizcan o le patea. Aunque la esposa habla en una reunión una palabra barbaridades, pero le escucha con las sonrisas. Entonces, una vez la mujer empieza a hablar cualquier cosa y el hombre se ríe. Y yo no puedo olvidar a esas personas. Qué lindo imagen. La esposa está hablando cualquier cosa, pero ve y se ríe con el amor. Realmente lo ama. Eso es el amor. Cuando ama, todo se escucha lindo, aunque sean cualquier cosa. Se ve amoroso. Si no dice, hoy te voy a matar hoy cuando vaya a la casa. No hay que tener esos ojos de la mirada, ustedes, con los ojos espirituales. Por eso podemos salvar un alma. ¿Quién es tan valioso que este mundo? Es el corazón del Señor. Con esta mirada tenemos que mirar a nuestros opuestos. Tenemos que mirar la posibilidad de los opuestos, de la creatividad. Tenemos que ayudar para que ellos puedan crecer. Por eso cuando van a la casa no le digan nada a sus hijos. Si a los hijos les retan y le critican lo que está bien, lo que está mal, entonces se desaniman y no pueden hacer las cosas que están dentro de su corazón. Vean, si quedan en una conciencia de desánimo, no pueden utilizar su poder completamente. Si no, tienen que dejarlo como crean. Déjalo. Vean, Edison cómo creció.
le dio a la madre una notificación de la maestra. ¿Y qué le dice? Edison le dice a la madre, ¿qué dice mi maestra? Ah, tú tienes tan buenas mentes. Y entonces dice que la maestra no puede enseñarte, así que me dice que lo enseñe yo. Y Edison, entonces después de morir su madre, y vio la carta escrita por su maestra, y que decía, es tan tonto y es raro, y no puedo ocupar la escuela, así que no envía al colegio, lo echó de la escuela. Pero la madre lo habló al revés. ¿Y qué es lo que hizo Edison? Devoción para la nación. Hasta ahora estamos utilizando esto, lo oculto, el poder oculto. Este poder cuando Dios nos tiene. Vean a Einstein, 10%, la persona 5%. Pero la gente hay gente que dice, yo no puedo. ¿Y por qué? Porque ha crecido siempre criticado por la gente. Ustedes no critiquen. Si juegan a la computadora, déjalo que juegue con su laptop. Si ve el dibujito animado, déjalo mirar el dibujito animado. Si sigue comiendo, déjalo. Ustedes, pero oren y admiten. Si ustedes le retan y discuten de esto y le critican de esto, y Satanás penetra y se destruye la familia. Conclusión. Hay un libro que se llama Nosotros decidimos vivir diferentes. Lo especial es solo es triste y juntos es presión. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si viven solo es tristezas, pero cuando viven juntos se sienten presionados. Esto es algo loco. Esta expresión, hay muchas personas que sienten en sentido en común. Y entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Si están solos, sienten la soledad. Pero si están juntos, sufren. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? El autor durante 3 años visitó a muchos lugares y a las personas y escribió cuál es el núcleo. Como el título del libro es vivir esta vida diferente corriente del mundo. ¿Qué quiere decir? Que experimenten el valor de estar juntos. Pero como nosotros vimos, en la Biblia está repetitivamente hablando. Dice que empieza a ver unos a otros y dan consuelos. Que tengan el mismo corazón juntos. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Los creyentes de la iglesia Ion, dentro de Cristo Jesús, siendo compañeros de espiritual y espiritualmente, físicamente, puedan ensanchar el sitio de la tienda de cada uno de nuestros sitios. Vamos a orar juntos. Es la comunidad de que se establece unos a otros. Son todo arte obra maestra de Dios. Por eso yo cuando doy palabra de la boda le digo que no critiquen, no analicen unos a otros. Es el único, es obra maestra de Dios. Admite, no es equivocado, sino es diferente. Yo digo muchas veces así, los hijos también, porque no es que yo lo tuve, no es lo mío, es la herencia de Dios. No hay que hablar personalmente. Tiene que orar porque Dios sabe todo. Dios está mirando qué hacen ustedes con ese niño. Dios lo va a utilizar a ese niño. Haciendo una vida de fe, mi corazón tiene que estar alegre y como si fuese el reino de Dios. Tenemos que hacer la elección de salvar la comunidad de la iglesia Yehová. Vamos a decir el Señor y oramos juntos. Señor,
서로를 인정하는 교회가 되게 하시고 영혼 공동체 안에 들어오기만 모든 영혼들이 살아나고 새로운 주님의 달란트를 발견하며 새로운 주님의 삶이 시작되는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 주의 성령께서 역사하여